es su postura de yoga preferida? A mí una de las posturas que más me gusta es Sarvangasana, a veces también llamada postura de la vela, ¿no? Porque es una postura que, bueno, tienes que estirar ahí todas las piernas, la espalda, y bueno, muy buena para que baje todo, ¿no? El riego sanguíneo, fortalece los hombros, quita la tensión del cuello, y bueno, también es una postura intermedia, apta para casi todas las personas, ¿no? Que es la otra pregunta que le quería hacer. ¿A qué postura solía hacer siempre en sus clases de yoga? Yo tenía, por ejemplo, cuando en la clase de yoga, que la clase duraba 90 minutos, tenía una parte de asana de 45 minutos y empezábamos pues con ejercicio de pie, empezando con un calentamiento que sería Surya Namaskar o el saludo al sol, bien, el estilo Rishikesh, que digamos es el más completo, yo considero que es el más completo, y a partir de ahí comenzábamos con posturas sentados, luego de rodillas, luego de pie, bien, y terminamos de nuevo ya, antes de pasar al pranayama, hacíamos las posturas restaurativas que recomiendan en el yoga Iyengar, ¿no? Donde también utilizábamos ya los props o las herramientas como los cojines, cinturones, etc. Y luego ya pasar a la parte de ejercicio respiratorio, meditación y finalmente relajación, que fuera la clase lo más completa posible, ¿no? ¿Usted es partidario de poner música en clase o no? La música durante la práctica de asana es una distracción, porque la concentración de la mente en la parte del cuerpo, la concentración en la respiración, en la alineación, entonces la música sirve para una distracción. Yo personalmente recomiendo, y he utilizado durante muchísimos años, la música solamente en la relajación. La parte final, en la relajación, una música donde la mente ya no tiene que estar pendiente del cuerpo, sino más bien de relajar las fluctuaciones. Sí pongo una música, pero yo no recomiendo durante la práctica de postura, de asana. Pues hemos empezado con preguntas breves a Juan Carlos Ramchandani, a Krishna Kripadas como nombre de iniciación, y un maestro para mí, un amigo, y un placer preguntarle cosas del tema del yoga físico, el Hatha Yoga, luego ya hablaremos, y en un marco incomparable como es el Campus FI, dentro de el foro Transcendence, donde estáis trabajando el tema de interculturalidad y interreligiosidad. Exactamente, muchas gracias Jitendra por esta entrevista que me está haciendo, Extremadura consciente y todo lo que está aportando aquí en el aspecto espiritual y en la práctica del yoga, ¿no? Y los baños de bosque y todo esto que ayuda a ese equilibrio mente, cuerpo y alma, y como bien dice, estamos aquí trabajando el diálogo interreligioso en un marco incomparable como es Campus FI en la Sierra de Gata, ¿no? Y bueno, a pesar de la temperatura y el calor, pues se está aquí muy a gusto y encantado de poder contestar tus preguntas, que espero aporten algo de luz al resto de los espectadores, ¿no? Eso que esperamos. lo ven. Muchas gracias. Quería empezar preguntando que recientemente ha publicado un libro, Lecciones del Camino Eterno. También tiene otro de historias y leyendas de la sabiduría hindú, no sé si lo digo exactamente el nombre. Y usted en algún vídeo que ha hecho ha comentado que a veces utilizaba esas historias en las clases de yoga. Exactamente, eso es importante y además era una de las partes que más le gustaba a los alumnos y alumnas, porque antes de pasar a la relajación les contaba una historia, por ejemplo, si venían 3 veces en la semana o 2 veces a la semana, el último día de clase contaba la historia, por ejemplo, si venían el jueves, para que trataran de reflexionar durante el fin de semana, ¿no? Es básicamente transmitir una enseñanza, unos valores éticos, una enseñanza espiritual a través de historia, porque a veces las personas cuando vienen a practicar yoga a lo mejor se concentran solamente en el aspecto físico, y es importante también cultivar el aspecto emocional y espiritual. Entonces esta sabiduría del yoga, ¿no? Este gran regalo de la Madre India a la humanidad, pues finalmente tiene un contexto espiritual, y entonces a través de una historia le transmite unos valores que de otra forma, si yo me pusiera a hacer como una prédica o un adoctrinamiento, pues la gente se puede echar atrás, ¿no? Dice, bueno, este hombre que quiere que nos convirtamos al hinduismo, ¿no? No es eso, es simplemente transmitir enseñanzas, valores que son universales para que las personas
lo aplique en su vida y no solamente esté concentrado en el aspecto físico, sino también en el emocional y en el espiritual, ¿no? Porque yo siempre digo que la clase de yoga empieza realmente en el momento que tú recoges tu esterilla. Ahora, lo que has aprendido, aplícalo en tu mundo, en tu entorno, en tu familia. Interesante. Los que nos hemos formado en yoga postural, siempre se nos inculca, y creo que es muy necesario, que se habla mucho de los Yoga Sutras de Patanjali. Y usted, por ejemplo, ha recogido la selección de pasajes interesantes de la Bhagavad Gita. ¿Qué nos puede aportar la Bhagavad Gita a los profesores e instructores de yoga? La Bhagavad Gita es un libro fundamental del yoga, ¿bien? Un libro que tiene ya más de 5.000 años de antigüedad, que es el diálogo entre Krishna, la divinidad encarnada, y Arjuna, que representa a la humanidad, y donde a través de un diálogo, preguntas y respuestas, pues ahí Krishna contesta y habla de los diferentes tipos de yoga, ahí donde prácticamente casi es de las primeras veces que aparece la palabra yoga, ¿no? Entonces yoga habla de los diferentes caminos. La palabra yoga, que se traduce a veces libremente como unir, juntar, y que quiere decir unir primero mente-cuerpo con el alma espiritual nuestra y finalmente con el alma suprema. Entonces este conocimiento se imparte a través de la Bhagavad Gita y otras escrituras, pero quizá la Bhagavad Gita es fundamental porque habla de los diferentes tipos de yoga. Habla del Raja Yoga, el yoga mental, de la meditación, habla del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, del amor, habla del Karma Yoga como una persona haciendo servicio social, servicio a la humanidad, también una forma de realización. E incluso Krishna menciona las primeras posturas de cómo sentarse, bien, cómo poner los ojos, la respiración, todo enfocado casi siempre a la meditación, bien. O sea, la primera finalidad de la creación de los asanas, de las posturas, cuando lo van creando los yogis de la antigüedad, es preparar el cuerpo y la mente para la meditación. Que cuando una persona esté meditando no le duela el cuello, no le duelen los hombros, no le duelen las piernas, sino va preparando el cuerpo para la meditación. Esa es la finalidad. Pero claro, en esa finalidad, en ese camino, se obtiene muchos beneficios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Entonces, la Bhagavad Gita es muy recomendable, especialmente para los profesores, que primero apliquen en ello esa sabiduría y que luego traten de saber dosificarla y compartirla con sus alumnos y alumnas. La tradición hindú del Sanatana Dharma tiene siglos de milenios de tradición, ¿no? Como usted dice, es de la espiritualidad de la vigente, la más antigua. La antigua de la humanidad. Y usted ha hecho un esfuerzo para acercar toda esta sabiduría, también desde la Federación Hindú. Yo aquí tengo un par de libros, ¿no? La perla de la sabiduría védica. Ajá. Y también que han hecho 2 ediciones con la Federación Hindú. Exactamente. Los que hacemos yoga somos mucho de práctica, pero ¿esta teoría vale la pena también a profundizar? ¿O nos quedamos con la Gita, Yoga Sutra y lo otro si nos queda tiempo? Ahí va a depender un poco, y siempre hablando en el contexto del profesorado, de si quiere aplicar no solamente la práctica del yoga en el aspecto de asana, porque entonces estamos hablando de un aspecto físico, de una gimnasia. Una persona puede ir a una gimnasia, que puede ir una persona a un gimnasio o a hacer gimnasia sueca, esta sería gimnasia de la India. El yoga es un proceso, no un producto. El yoga no se puede comprar. Deme usted un yoga, va a la farmacia, no. El yoga es un proceso. El proceso implica diferentes herramientas y tiempo, ¿no? Entonces, estos textos que tratamos de poner en castellano para el servicio y el beneficio de todas las personas, independientemente de su creencia y demás, el yoga también hay que saber incorporar el contexto cultural. ¿Dónde nace el yoga? Nace en la India. ¿Dónde nace el yoga? En el calor de un clima determinado. Por eso cuando se habla en los Yoga Sutras de Patanjali que una de las austeridades, uno de los yama y niyama es hacer tapas, que es austeridad del calor, porque era en un clima ya caluroso practicar yoga, por ejemplo, cuando hacía más calor, ¿no? O la salida del sol. Surya Namaskar es
rendir homenaje. Namaskar significa saludo a Surya, al sol, y era una forma de venerar esa entidad, esa divinidad en forma de un planeta, del sol, que nos da la vida, ¿no? Entonces, el yoga crece en un contexto inseparable de la India y, por supuesto, del Sanatana Dharma, de lo que hoy en día conocemos como hinduismo. Entonces, bueno, aprender, saber, tener un contexto, muchas de las posturas tienen nombres de divinidades, ¿no? Dónde tienen los orígenes y por qué ocurre así, ¿no? Entonces, por ejemplo, Virabhadrasana, ¿no? La postura que le llaman postura del guerrero, pero tiene su origen. Virabhadra es una de las formas, ¿no? Una de las formas de Shiva, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes posturas del loto, ¿no? Padmasana, ¿no? Pues, porque esa postura es una postura meditativa. Sukhasana, la postura fácil o postura de la alegría. Entonces yo creo que es muy importante, especialmente para los profesores y aquellos alumnos alumnas que quieran aprender más, saber el contexto cultural, sociológico y espiritual de dónde nace el yoga. Creo que esto es importante aprenderlo y poder transmitirlo también, ¿no? Muchas gracias.